Amado Miguel, amado Joselo, algo que ha caracterizado a la teología reformada, a la doctrina reformada, a la iglesia reformada son las doctrinas de la gracia. Es algo de gran importancia para nosotros. Sin embargo, algo que es la característica de la fe cristiana es el evangelio, aquello que Pablo dice en 1 Corintios 15:3, que es de primera importancia. Entonces, en esta conversación sobre esos temas, yo quisiera que me pudieran definir, quizás tú, Joselo, en 1 minuto y medio, qué es el evangelio, para entonces definir, Miguel, en 1 minuto y medio, 2 minutos, qué son las doctrinas de la gracia. Como tú dices, Jairo, el Evangelio es un evento histórico. Y como 1 Corintios 15 dice, es aquello que es de mayor, primera importancia, lo más importante y lo que le damos más énfasis. Y el Evangelio es la obra redentora de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, por medio de la encarnación, vivió una vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir en nuestra representación, fue a la cruz y murió por nuestros pecados, tomando nuestro pecado, nuestro lugar y recibiendo la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Resucitó venciendo la muerte y la tumba vacía nos demuestra que ya la muerte no tiene autoridad sobre aquellos que creemos. Ascendió al cielo, ahora reina y esperamos su segunda venida. Ese es el Evangelio, la obra de Jesucristo, que es necesaria para redimir a aquellos que somos pecadores. Los pecadores somos salvos por medio de lo que Cristo hizo, y lo que Cristo hizo es la obra histórica del Evangelio. Entonces, el Evangelio es un hecho histórico centrado en la persona de Jesús, la vida de Jesús. Doctrinas de la gracia, Miguel. Bueno, las doctrinas de la gracia son enseñanzas que están en la palabra, que nos ayudan a entender de qué manera nosotros somos salvos. José lo acaba de explicar, el camino de la salvación. Pero yo pudiera ser salvo, llegar a caminar por ese camino, llegar hasta la persona de Jesucristo y ya estar en el reino de los cielos y no haber entendido a cabalidad todo lo que hay detrás de esas buenas nuevas que Cristo me ha ofrecido. Entonces, detrás de esas buenas nuevas, ¿qué ha habido? Bueno, ha habido un hombre perdido, un hombre que se perdió tanto que algunos pudieran calificarlo de tener una depravación total, todas sus facultades fueron afectadas. Detrás de ese evangelio, de esa oferta que Cristo hace, hay una gracia que ha motivado la oferta, pero se la ha hecho a un hombre completamente destituido de la gloria de Dios. Entonces es una gracia que proviene de Dios, que se le hace a un hombre que no merece dicha gracia. Entonces ahí hay una salvación que es inmerecida, porque su depravación, su perdición, no tiene nada por la cual Dios quisiera o tuviera que ofrecerle esto. Pero ese hombre tiene que ejercer una responsabilidad de confianza. Entonces, esa confianza depositada es una fe que él tiene que ejercer. Pero resulta que detrás de eso está Dios motivando esa fe en ese hombre, creando el querer como el hacer, lo cual me lleva de nuevo a su gracia. Entonces, la salvación es solo por gracia. Hay una salvación inmerecida, ofrecida a un hombre que está perdido. Y entonces, cuando tú ves todo eso de esa manera, resulta que Dios es glorificado de una manera extraordinaria. Pero ese Dios que es glorificado, luego que salva al hombre, ese hombre permanece con una naturaleza pecadora. Él tiene un alma redimida, pero él tiene una naturaleza pecadora, que si Dios no hiciera algo para preservarlo en el camino, él sería capaz de volverse a perder. Entonces, esa fidelidad de Dios en preservar a los santos es justamente una de esas doctrinas cardinales de las doctrinas de la gracia. Es una frase que encapsula una gran cantidad de enseñanza que los reformadores descubren en un momento dado. No es que nadie había pensado en ella, no es que nadie la había expuesto anterior a ellas, pero ellos pudieron ponerla en orden, como que luciera todo el edificio armado. Y en gran medida las doctrinas de la gracia explican el Evangelio de una forma más detallada, pero no son la misma cosa. Es como, con esto termino, yo me puedo montar en un avión y llegar a New York. Supongamos que New York es el punto de salvación, pero quizás yo no entiendo cómo el avión vuela, pero yo estoy en New York, yo llegué a ese punto de destino. Pero hay otra gente que sabe de física o de ingeniería aeronáutica y conoce cómo el avión despega, el avión aterriza, cómo vuela, cómo se sostiene. Entonces quizás esas son las doctrinas de la gracia. O sea, yo puedo llegar al punto donde tengo que ir sin entender exactamente cómo llegué. Pero luego estas otras doctrinas completan entonces mi entendimiento, no mi salvación, mi entendimiento.
Yo creo que es una manera O sea de que ver, las doctrinas de la gracia ayudan a nuestra santificación, definitivamente. nos ayudan a entender mejor el plan de Dios, pero ese plan de Dios es el Evangelio. Entonces yo necesito el Evangelio para ser salvos y las doctrinas de la gracia me explican correctamente el Evangelio. Entonces yo les hago esta pregunta, a quien quiera responderlo. ¿Cuál sería el peligro de usar de manera intercambiable Evangelio y doctrinas de la gracia? O de decir que las doctrinas de la gracia son el Evangelio. Sí, O sea, yo creo que uno de los peligros principales es darle un énfasis inadecuado y perder de vista lo que es importante. Y lo que es importante y central es Jesucristo y su obra. Y aunque las doctrinas de la gracia nos ayudan o nos dan unos parámetros para entender de una forma más clara el plan de salvación y lo que el Señor ha hecho, podemos perder de vista la perla de gran precio, que es Jesús, porque estamos más enfocados en estas doctrinas que en el mismo Jesús mismo. Y otra manera de decir eso, completar eso, yo pudiera creer toda la doctrina de la gracia y proclamarlas y no creer el Evangelio. Como alguien que puede conocer toda la física de la aeronáutica y no haberse montado en el avión para llegar a su punto de destino, pero él conoce cómo el avión vuela, pero para llegar allá él tiene que montarse en el avión. Entonces él pudiera explicarme todo lo que va a ocurrir en el vuelo sin él montarse, y yo hacer el vuelo y llegar, y tú no hacerlo y quedarte. De esa misma manera, el Evangelio es ese avión que me lleva al punto de salvación, pero yo tengo que montarme en él. Y la doctrina de la gracia son estas explicaciones de las leyes de cómo ese avión llega hasta allá, que es la salvación. Entonces, por eso que son dos cosas distintas. Se complementan, pero el Evangelio es como yo llego, y eso es lo que yo necesito. Lo que implica que alguien puede conocer el Evangelio, creer el Evangelio, montarse en el Evangelio y no haber entendido la doctrina de la gracia. Y por otro lado, alguien puede creer la doctrina de la gracia y explicarlas incluso, y no haberse montado en el Evangelio, y por tanto perder su salvación. Entonces, definitivamente es posible ser cristiano sin ser calvinista. No nos cabe duda en eso, ¿cierto? Claro, definitivamente. Porque yo creo en el Evangelio. Y si yo digo que no se puede ser cristiano sin ser calvinista, yo dejo fuera de la iglesia, o del cielo, mejor dicho, a la mayor parte de los padres de la iglesia, a la mayor parte de la iglesia, inclusive en el día de hoy. Lo que necesitamos es creer que soy un pecador y necesito un Salvador. Claro. Y ese Salvador es Jesucristo. Las otras explicaciones nos ayudan en nuestra vida como creyentes, pero nuestra esperanza está en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía que la doctrina de la gracia nos ayudan en la santificación. Entonces, usando eso como punto de partida, yo puedo tener vida y no ser un adulto. Soy un bebé con vida, tengo 1 año, tengo 2 años, pero en la medida en que yo crezco, yo me voy acercando a la adultez, a la madurez. Yo creo firmemente que la doctrina de la gracia nos da madurez, definitivamente, nos ayudan a la santificación, pero yo no necesito para estar vivo ser un adulto. Yo puedo estar vivo, como el niño que nace de nuevo, puedo estar vivo y no tener la edad o el crecimiento necesario. La doctrina de la gracia van a abonar mi crecimiento, pero ya estoy vivo. Van a ayudarme, van a impulsarme en mi crecimiento, pero tengo vida. Entonces, definitivamente que son cosas distintas que me ayudan, pero no la podemos confundir. Y yo puedo relegar el Evangelio a un segundo plano también, y hacer de las doctrinas de la gracia el Evangelio. Y realmente cuando hago eso, como José lo hablaba de la prioridad de tenerla trastocada, yo pudiera incluso no llevar a nadie a la salvación, porque no tengo claro lo que el Evangelio verdaderamente es. Predico tulip o predico 5 solas si no predico a Cristo crucificado. Y por tanto tengo una iglesia llena de muertos espirituales que sabe mucha doctrina. Claro, Que el definitivamente. Señor nos guarde de eso. Lo cual ha ocurrido. Así es. Que el Señor nos guarde de eso. Así es.